Vamos a comenzar, ¿eh? Un minuto. Bueno, en estas últimas clases estuvimos viendo el tema de cómo tratar tanto mediciones directas en la primera clase y segunda clase, y en la tercera clase complementamos algo de mediciones directas y empezamos con el tema de mediciones indirectas. De hecho, la última práctica que estuvieron haciendo fue claramente de mediciones indirectas, o sea, cómo poder evaluar una magnitud física a través de la medición de otras magnitudes físicas y cómo poder evaluar también los errores y las dispersiones que esas mediciones puedan tener. Hoy vamos a seguir trabajando en este tema, pero vamos a hablar del tema de regresiones, en particular cuando queremos vincular una variable independiente con una variable dependiente, y cómo en ese caso podemos trabajar para, si hay algunas relaciones, cómo podemos trabajar para encontrar magnitudes que son indirectas. ¿Okay? Entonces, muchas veces lo que uno necesita es determinar una magnitud, llamémosla I, a partir de un dado experimento en función de otra magnitud, como puede ser la X, ¿no? Por ejemplo, uno podría tratar de obtener la velocidad en función del tiempo en una experiencia de movimiento rectilíneo uniforme. Podría intentar obtener el periodo del péndulo, que ustedes lo vieron a partir de la longitud del hilo del péndulo, etc. Hay infinidad de ejemplos que uno podría mencionar de que uno tendría que determinar una dada magnitud en función de otra magnitud. Y en vez de hacer la medición muchas veces de esa magnitud, promediarla y después utilizar la relación que la vincule a la magnitud dependiente, lo que se hace es hacer n mediciones de un par, x, y sub i. O sea, lo que hacemos acá es decir, bueno, hago una medición con la variable independiente x y me da la variable dependiente y, después la hago para otra variable independiente x, después para otra, así n veces, ¿no? Entonces, este es un camino lógico que es el que normalmente se sigue. Y finalmente el objetivo, a partir de esos conjuntos de pares de datos x, y, es encontrar una función que los vincule. Esa función, la llamada función modelo, y no es otra cosa que y como una función de x. En este caso, porque estamos hablando de dependencia de una sola variable, ¿no? ¿Okay? Entonces, para hacer un ejemplo sencillo, después lo vamos a complejizar un poco, o digamos a generalizar. Supongamos que esta función f de x, igual a y, se describe por los que describen los pares x sub i y sub i, los n pares x sub i y sub i, es una función lineal. Entonces, la podemos expresar, digamos, por la relación lineal que todos conocemos, donde tenemos una ordenada de origen A más una pendiente por el parámetro x, por la variable x. ¿Okay? Entonces, lo que uno quiere obtener a partir de sus pares de datos experimentales es encontrar los coeficientes A y B que vinculan la variable dependiente con la variable independiente, cuando suponemos que esa vinculación es a través de una relación lineal. El caso más simple, como ejemplo que vamos a ver hoy, ya lo adelanto, es el caso del péndulo, ¿no? Fíjense en el caso del péndulo, recuerden, ustedes ya lo hicieron, armaron un péndulo, ustedes tienen un péndulo donde tienen una masa, una longitud de un hilo de la cual cuelga esa masa en un punto fijo, esa longitud se llama L, y lo que hacíamos en el ejemplo que ustedes midieron, el periodo del péndulo, es hacer oscilar el péndulo y medir con un cronómetro eventualmente el periodo. Entonces, pero fíjense que el modelo físico que explica cómo varía ese periodo con la longitud es un modelo que para el caso de ángulos pequeños, o sea, oscilaciones pequeñas, hace que el periodo se vincula a la longitud a través de la raíz donde interviene
la constante o la aceleración de la gravedad G. Entonces fíjese que esto lo podemos transformar en una especie de función lineal. Si el periodo al cuadrado lo llamamos y la longitud L la llamamos x, nos quedaría una relación lineal donde el parámetro que multiplica la función x, lo llamamos b larga, que está acá en la ecuación, se vincula con la inversa de la aceleración de la gravedad. Obviamente en esta relación la ordenada al origen es 0. ¿Okay? Entonces, uno con datos experimentales, si hago el péndulo con la misma masa y lo que hago es solo variar la longitud del hilo del péndulo, podría obtener una función, podría obtener datos experimentales de pares de valores que vinculen el periodo medido con la longitud, el periodo medido al cuadrado con la longitud del hilo del péndulo. Y podríamos ajustar esos datos de periodo al cuadrado versus la longitud, con esta relación, donde si el modelo se ajusta a los datos experimentales, después vamos a ver cómo, tendríamos que obtener una pendiente, que estaría relacionado con la inversa de la aceleración de la gravedad, y una ordenada al origen que se supone que, si el modelo es correcto, tendría que ser 0. Obviamente, tanto la pendiente como la ordenada al origen, o sea, los parámetros que queremos descubrir, A y B, van a tener errores asociados porque las variables tienen errores asociados. Eso es parte de lo que hoy vamos a discutir. Vamos un poco a generalizar este tema. Entonces, supongamos que tenemos una variable y que la vamos a medir varias veces. Fíjense que de esa variable podríamos tener, la medimos y sub i veces, tenemos i sub i valores, y podríamos calcular un valor medio de esa variable. Entonces, si generalizamos lo que podemos suponer o queremos probar que un modelo ajuste los resultados de la variación de esa variable. Y ese modelo lo vamos a llamar I sombrerito. Entonces vamos a definir algunos conceptos. Fíjense que en este gráfico estamos graficando, si estos son los valores de la variable I, estamos graficando el promedio como I barra de esos valores, y supongamos que tenemos un modelo que tiene una cierta dependencia con la variable independiente. Entonces, el parámetro A, en este caso, fíjense que es la variación total en I. O sea, es cuánto varía el valor de I respecto de la variación que tenemos respecto de nuestro modelo. El parámetro B sería la variación del valor del modelo respecto del valor medio de esa variable. Acá está la diferencia. Y el valor C sería lo que se llama el residuo no explicado, o sea, la diferencia entre el valor de un valor individual de la variable respecto del valor medio de la variable. Entonces, A es la suma residual de los cuadrados. ¿Qué significa esto? Fíjense que A lo podemos expresar como, si usamos todos los valores medidos y sub i, A sería la sumatoria de las diferencias entre el valor medido y sub i y el valor que tendría que tener en el modelo. ¿De acuerdo? O sea, es esta diferencia y se eleva al cuadrado y se suman todas. Para todos los puntos hacemos esto. Esto se llama suma residual de los cuadrados. Dependiendo de la bibliografía, la pueden encontrar en libros de estadística como RSS o SSE. Nosotros vamos a usar la terminología de la izquierda, RSS. Fíjense que esto de alguna manera me da la diferencia entre el modelo ajustado y los valores entre el valor medido de la variable y lo que le correspondería al valor si ajusta un dado modelo. ¿De acuerdo? O sea, el modelo en este caso es que estamos diciendo que la relación entre la variable independiente X y la variable dependiente Y es una línea recta. El parámetro B se lo llama suma explicada de los cuadrados. ¿Y qué es el parámetro B? Se lo define con estas siglas, ESS. Es la sumatoria de los valores
que obtenemos de la variable, ahora explicada. ¿Qué significa explicada? La del modelo menos su valor medio. Entonces, fíjese, es la sumatoria de todas las diferencias entre el valor que tendríamos en el modelo ajustado de esa variable menos el valor del promedio de esa variable. Y luego está la suma total de los cuadrados. Y la suma total de los cuadrados, fíjense que es la suma de la diferencia entre el valor individual de un valor de la variable menos el valor medio. Como está explicado acá, es esta diferencia que está acá, entre I sub I y el valor medio, sumada para todos los puntos que he medido. Y se la llama TSS. Fíjense que en este gráfico tenemos el valor medio, tenemos los valores individuales y cada rayita que está acá es la diferencia entre el valor medio y el valor obtenido en esa experiencia para cada punto. Profe, ¿Sí? no entiendo qué representa tener como eje la I promedio. O sea, sí, es eso. No, es una definición esto, es una definición. Es una definición, vos tenés el promedio de todos tus valores, suponete vos medís algo, lo medís para distintos valores de X, ¿no? Tenés, o sea, estás variando, como te digo, la longitud del hilo del péndulo y estás midiendo el cuadrado del período. Y lo medís para varias longitudes. Tenés diferentes valores. Tenés un valor promedio. Un valor promedio. La diferencia entre los valores y ese valor promedio, cuando sumás todas las diferencias, te da este parámetro TS sub S. Vos podrías pensar que tu modelo es el promedio, que tenés un solo valor. Sería el caso más simple. Yo mido una variable en función de otra y digo, bueno, me lo explica el promedio, como que no hubiera variación. Por eso el promedio siempre es la función de mínima. No sé si te respondí lo que querías. Claro, sí, ahora entendí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ustedes analizan, yo no voy a hacer todas las cuentas, pero si toman estas tres definiciones, van a encontrar enseguida que el T sub SS, o sea, la suma total de los cuadrados, se puede explicar como la suma explicada de los cuadrados, el ESS más el RSS. Y si lo ponemos en términos de las sumatorias, o sea, de las relaciones que escribimos acá, esta expresión simplificada se expresa de esta manera. Obviamente estamos sumando en cada sumatoria sobre todos los pares de valores que medimos. ¿Okay? Bien. Entonces, esto, bueno, vale, este estudio vale para regresiones lineales y en general para variables con errores gaussianos. ¿Qué significa? Que sabemos que cada variable que medimos para ese punto en particular puede tener una distribución gaussiana, como vimos en clases pasadas. Y que los parámetros A y B, en este caso no estos A y B, sino los de la recta, son parámetros independientes. Y también los residuos, o sea, estas diferencias son independientes. Ok. Si los valores I sub I son valores que son los valores medidos, se distribuyen normalmente alrededor de los valores estimados. O sea, quiere decir que si yo siempre mido lo mismo, bueno, el valor que voy a obtener como resultado se va a distribuir en forma gaussiana, como estuvimos viendo en las clases pasadas. Entonces ahí podemos plantear cuál es la probabilidad de obtener alguno de esos valores. Y recordemos que es la función de Gauss, ¿no? Entonces, la probabilidad de obtener un valor dado está dado por una relación gaussiana, que es esta que vimos acá, donde esta diferencia es la diferencia, en este caso, entre el valor observado y el valor del modelo. Y esta será la suma de la desviación estándar de esa medición. Pero si yo realizo n medidas de los valores SUV, la probabilidad total va a ser el producto de todas las probabilidades.
para los n valores. Entonces, es aplicar una productoria a esta función exponencial. Entonces, la productoria de todos los p sub i es la productoria, se puede expresar como la productoria desde valor i igual a 1 hasta n de esta función. Entonces, hay algo que se usa, digamos, estas son definiciones de estadística, pero se puede usar lo que se llama el principio de máxima probabilidad. Decir, bueno, miren, lo que yo observé es lo más probable. Si lo que observé es la más probable, este P tendría que ser máximo. Y si ese P tiene que ser máximo, este término que está acá como la sumatoria tendría que ser mínimo. Y este término, que es mínimo, que es la sumatoria de las diferencias entre el valor medido y el valor esperado, por el modelo que estoy usando al cuadrado, dividido su dispersión al cuadrado, se lo llama chi cuadrado. ¿Okay? Es una manera de definir el chi cuadrado. Hay otras maneras de definirlo, pero vamos a usar esta manera de definir el chi cuadrado. Y se suma sobre todas estas diferencias. Fíjense que si la dispersión fuese constante, o sea, si yo para cada sigma i tuviese la misma dispersión, para cada valor i sub i tuviese la misma dispersión sigma i, ¿no? Desviación estándar de sigma i, lo puedo sacar de esta sumatoria y lo que vamos a pedir es que el parámetro RSS, que es la diferencia, la sumatoria de las diferencias entre el valor medido menos el valor esperado por el modelo al cuadrado, sea mínimo. En este caso sí tenemos una dispersión constante. Un ejemplito de una dispersión constante. Supónganse que yo mido... bueno, veamos el caso de que mido una sola vez con un instrumento. Y cambio la variable independiente, pero la variable dependiente, para cada variable independiente la mido una sola vez. Y ahí me entra solo, supongamos, el error del instrumento. Para cada medición y subí, el error va a ser el mismo sigma. Por lo tanto, ese es un caso de dispersión constante. Para enmarcarnos un poco más globalmente, por lo menos para que lo sepan, vamos a comentar las diferentes clases de estadísticas que hay. Son dos. Una es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva solo considera las propiedades de los datos observados y no se basa en ninguna suposición de que los datos provienen de una población más grande. O sea, la estadística descriptiva se centra solo en lo que medí. No dice, uy, lo que medí puede ser que sea de una población más grande y voy a sacar inferencias sobre esa población. No es así. Y después está la estadística inferencial. Esa estadística sí utiliza el análisis de datos para inferir las propiedades de una distribución de probabilidades que está subyacente en esos datos. Como que esos datos que medí son un subconjunto de un gran conjunto que es la estadística que yo quiero inferir. Entonces, esta estadística inferencial lo que hace es inferir propiedades de una población, por ejemplo, probando hipótesis y derivando estimaciones. Y importante la palabrita acá, probando hipótesis, porque hay distintos modelos, perdón, más que modelos, funciones de distribución que son hipótesis que puedo probar para ver si un modelo que estoy usando es correcto. Entonces, básicamente la estadística inferencial supone que el conjunto de datos que yo observé se extraen de una población mucho más grande de datos. En el test de chi cuadrado, o sea, de esas diferencias que vimos antes, es un test que es una prueba de una hipótesis estadística, válida para realizar cuando el estudio de la prueba es que este chi cuadrado está distribuido bajo lo que se llama una hipótesis nula. O sea, yo digo, bueno, si chi cuadrado me da tal valor, se cumple mi hipótesis o no se cumple. Y esa prueba de chi cuadrado se utiliza para determinar si hay una diferencia que sea significativa entre lo que yo observo y lo que yo espero. Bueno, esto se estudia muchas veces en estadística con unas tablas que se llaman tablas de contingencia. Normalmente, antes había tablas, se pueden seguir usando tablas, pero normalmente ustedes lo que van a hacer es directamente
usar programas de estadística que tiene todas esas tablas o las calcula, como serían el Origin o el Excel o cualquiera de ellos. En la teoría de probabilidad estadística, la distribución Y cuadrado con K grado de libertad es una distribución de la suma de los cuadrados de las variables aleatorias normales, estándar e independientes. Uno puede demostrar que, no lo vamos a hacer, pero que esta distribución Y cuadrado es un caso especial de una distribución que se llama gamma y que es una de las distribuciones más utilizadas en lo que se llama la estadística diferencial, para probar hipótesis y para construir intervalos de confianza. Entonces, y normalmente esta distribución Y cuadrado se usa para probar pruebas, hipótesis de los Y cuadrados comunes para ver, como vengo comentando, la bondad del ajuste de una distribución. Después vamos a ver algunos ejemplos de esto. Se basa en que la función de densidad de esta función Y cuadrado tiene esta pinta, y esta pinta tiene esta función de distribución, tiene una forma en función de la variable, que depende de los grados de libertad que tengo el sistema. Los grados de libertad, ahora lo vamos a ver, pero se definen como el número, es el número de datos que tengo en mi problema, menos el número de parámetros que quiero obtener. Por ejemplo, si yo tengo, para dar un ejemplo concreto, una relación, estoy midiendo la variable y en función de la variable x, y la medí 10 veces, tengo 10 pares de datos xy. Si la quiero ajustar a una relación lineal, la relación lineal tiene ¿cuántos parámetros? 2. Tiene la ordenada al origen y tiene la pendiente. Entonces, los grados de libertad son los números de datos menos los números de parámetros. En este ejemplo sería 10 datos menos 2 parámetros. Si quiero hacer un ajuste lineal, serían 8 grados de libertad. ¿Ok? Bien. Igualmente, esto se los menciono para que tengan una referencia de dónde sale la función de densidad de probabilidad de la función Y cuadrado que está escrita acá arriba. Pero no estoy diciendo que hagan la deducción, ni mucho menos. Se lo dejamos a la gente que hace estadísticas. Bien. La prueba de bondad del Y cuadrado es una prueba que no es paramétrica y se utiliza para averiguar si el valor observado es diferente o no del valor que uno espera. O sea, si el valor que yo mido es diferente muy diferente del modelo con el cual quiero explicar ese valor. Entonces, siempre uno fija un valor mínimo para rechazar la hipótesis o no. Yo digo, yo quiero que el valor de Y cuadrado se ubique dentro del 0,05 o del 5% de los resultados. En ese caso, la hipótesis la acepto o no la acepto. Hay otro parámetro que se suele utilizar en estadística que se llama el Y cuadrado reducido, que es el Y cuadrado dividido los grados de libertad. Recordando donde los grados de libertad son el número de observaciones dividido el número de parámetros del modelo, y en el caso de que el modelo es lineal, m es igual a 2. Entonces, las hipótesis que uno usa para decir si el ajuste del Y cuadrado es bueno, está lo que se llama la hipótesis nula, que se llama H0, que supone que no hay diferencias significativas entre el valor observado y el esperado, y la hipótesis alternativa, que es la opuesta, asume que existe una diferencia significativa entre el valor observado y esperado. Los resultados de estas hipótesis están en los programas que tienen incluidos los software que usamos para calcular las regresiones. Vamos a un ejemplo antes de entrar en detalles. Esta es una tabla de Y cuadrados reducidos. ¿Cómo se lee esta tabla? Esto es cultura general, para que ustedes lo conozcan. En esta tabla tenemos, esta tabla surge a partir de las funciones de distribución que les mostré antes, y tenemos el número de grados de libertad, 1, 2, 3, bla, bla.
Recuerden que los grados de libertad son el número de parámetros de datos que tengo menos el número de parámetros del modelo que quiero ajustar. Y acá arriba tiene la probabilidad. Entonces, o sea, obviamente si ustedes tienen una función de distribución, la integral bajo esa función de distribución es 1, porque están normalizadas. Quiere decir que si yo hago la integral pero acumulada, voy sumando, voy aumentando la probabilidad desde una probabilidad muy baja a una probabilidad muy alta, como me muevo bajo el área de esta curva. O sea, la probabilidad sería un porcentual del área que tengo bajo esta curva, en este caso. Pero bueno, esta tabla son los valores de y cuadrado reducidos. Es el y cuadrado dividido los grados de libertad. Y está puesto en esta tabla. Supónganse que... Un minuto. Voy a sacar esto de acá. Supónganse que tengamos un experimento donde hacemos 20 mediciones y lo queremos ajustar a una función lineal. Una relación entre x e y. Medimos el y, en función del x, tenemos 20 mediciones y esos resultados los queremos, pensamos que el modelo lineal es bueno. Entonces, lo que vemos acá es que entonces, si tengo 20 mediciones y 2 grados de libertad, porque quiero ajustar una relación lineal, los grados de libertad, perdón, 20 mediciones y 2 parámetros, los grados de libertad, por definición, es la diferencia de los datos menos los parámetros. Tengo 18 grados de libertad. Ya eso me está diciendo que en estas tablas me tendría que mover por el número 18. Busco acá, en los grados de libertad del 18, será por acá y me moveré en estos valores de acá. Esto sí va de 0,01 hasta 0,4 en la probabilidad y me moveré por esta línea de acá que es la de 18. Entonces, yo calculo el y cuadrado. Supongamos que el y cuadrado de mi experiencia me dio 8,54. Acuérdense que el y cuadrado, ¿cómo lo calculo? Como la sumatoria de las diferencias entre los valores observados menos los valores del modelo al cuadrado dividido el sigma cuando tiene un sigma. Si no, sería sin el sigma. Entonces, supongamos que me da este valor. Como yo tengo los grados de libertad, puedo obtener el y cuadrado reducido, que sabemos que es el cociente entre el y cuadrado y los grados de libertad. Me da 0,474. Entonces, me voy a fijar en mi línea de 18 grados de libertad donde se ubica este valor, 0,474. Y si ustedes lo ven, más o menos se ubicaría en esta región, entre este valor, donde hay un 98% de probabilidades que el resultado sea bueno, o un 95% de probabilidades. Se ubica acá. Entonces, subo acá, y con esta tabla lo que puedo decir que la probabilidad que mis datos observados se ajusten a la función lineal con los resultados que obtengo y con los datos que tengo y los grados de libertad que tengo, se ubica en esta zona que es entre el 98 y el 95%. Esta es la manera de moverse en tablas de y cuadrado reducido para poder encontrar la probabilidad que el ajuste que tengo es bueno o no. Obviamente esto se puede hacer también con los programas. En el caso del Excel, si alguien lo quiere probar, hay dos funciones estadísticas que tiene. Una es la distribución gquad y otra la distribución gquad.cd, que lo que acumula es el lado derecho o el lado izquierdo de la curva de distribución. Entonces, uno coloca acá el valor del y cuadrado, no en este caso del reducido, sino del y cuadrado, coloca los grados de libertad y la palabrita verdadero o falso, si quiere que la hipótesis sea la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Obviamente, como estoy viendo el lado derecho y el lado izquierdo, si acá pongo la hipótesis, si acá pongo verdadero y acá pongo falso, los resultados tendrían que ser los mismos. Si acá pongo falso y acá verdadero, también. Si quieren, pruébenlo. Yo acá hice el mismo ejemplito que les mostré antes, con 20 mediciones, un ajuste lineal de 2 parámetros,
dan 18 grados de libertad, un y cuadrado de 8,54. Acá se pone la función, en este caso, la del y cuadrado del lado izquierdo, me da un valor, y este valor, la diferencia contra 1, que es la sumatoria, es toda el área bajo la curva, me da la probabilidad de tener que ese resultado del modelo, que ese modelo que estoy usando esté dando un buen ajuste, que es el 96,7%. Y fíjense que con la tablita, si vamos para atrás, andaba en ese rango, entre el 98 y 95. ¿Okay? Entonces, uno puede usar estas herramientas, como les decía antes, hoy no van a usar tablas si quieren hacer un ajuste y cuadrado con cualquier función que quieran ajustar, sino que directamente los programas, el Excel, el Origin, etc., dan ese valor del y cuadrado y hacen las cuentas por nosotros. Te podemos hacer un ejemplo con Origin. Pero volvamos a la generalización del problema. Habíamos dicho entonces que teníamos la suma de los cuadrados residuales, que es este que está acá. Fíjense que de acá sale y cuadrado, ¿no? Porque y cuadrado es dividiendo por los sigma sub i. La suma explicada de los cuadrados, que es esto que está acá, que es la diferencia entre el modelo y el valor medio. Y la suma total de los cuadrados, que es la diferencia entre los valores y el valor promedio de la variable dependiente. La vuelvo a escribir acá. Y vamos a hablar ahora de otro coeficiente que también lo usamos mucho, que es el que uno está más acostumbrado, seguramente si alguno ya hizo ajustes lineales lo ha usado, que es el coeficiente de correlación R cuadrado. El coeficiente de correlación R cuadrado, por definición, es el cociente entre la suma de los valores esperados, o sea, fíjense que acá en este denominador está la suma de perdón, no de los valores esperados, de la diferencia entre el modelo y el valor medio de las variables, dividido la sumatoria de los valores esperados, perdón, los valores medidos menos los valores promedio. Esta es la definición del R cuadrado. Fíjense que si lo trabajamos un poquito esto y hacemos uso de la ecuación que TSS es igual a ESS más RSS, que lo vimos antes, el R cuadrado se puede expresar, perdón, el R cuadrado, o sea, si yo este término lo reemplazo por esta suma, o sea, me queda TSS menos RS es igual a ESS, esto lo podemos escribir como 1 menos RSS sobre TSS. Y fíjense que esto está expresado en función de cómo mis datos experimentales se alejan del modelo que yo quiero explicar, que es el RSS, dividido el TSS, que es cómo mis datos experimentales son respecto del promedio. Entonces, fíjense que acá, si minimizamos el valor de RSS, este término tiende a ser más chiquito, lo más chiquito posible. Y se acerca al R cuadrado 1, que es la mejor regresión que uno pudiera tener. Después aparece otra variante del coeficiente R cuadrado, que se lo llama R cuadrado ajustado, a veces se lo expresa con esta simbología, donde aparece una barrita arriba del R cuadrado. Y esta definición, fíjense, el coeficiente de regresión R cuadrado solo indica la proporción de variación de la variable y que es debida a una variación de la variable X. Y en realidad, el R cuadrado ajustado se usa como una especie de penalización de los modelos que tienen muchos parámetros. O sea, partiendo de la definición del R cuadrado, el R cuadrado ajustado se define como 1 menos el R cuadrado ajustado, que se divide el RSS, que está acá, por los grados de libertad, y el TSS se divide por todos los datos que tengo menos 1. Entonces, fíjense, esta es la que recordemos, es la cantidad de datos, esta es la cantidad de parámetros del modelo, y lo que tenemos acá es la definición del R cuadrado ajustado, que fíjense que tiene una penalización,
este coeficiente lo podemos llamar penalización, que tiene que ver con la cantidad de datos que tengo y el modelo que estoy usando, o sea, el valor de m, el número de parámetros del modelo. Este valor también aparece como resultado de muchas regresiones que uno, de ajuste de regresiones que uno obtiene con programas como el Origin y también a veces el Excel. Entonces, por un lado tenemos el R cuadrado, tenemos el R cuadrado ajustado, tenemos el Y cuadrado. Son distintas maneras de ir evaluando si mi regresión ajusta al modelo que estoy planteando o no. Ok. Una cosa que a veces se suele dar cuando yo hago ajustes es lo siguiente. Acá tenemos un gráfico XY, no están puestas ni las X ni las Y acá, ni las X ni las Y, pero donde hicimos mediciones de X y obtuvimos valores de Y, que son los puntos. Entonces fíjense que pasa, por ejemplo, a veces suele verse que uno hace una regresión y encuentra que el valor de R cuadrado el programa lo da negativo. Entonces, cuando uno tiene este tipo de resultado, lo que significa en realidad es que es peor usar esta regresión que si hubiera tomado un promedio de los datos. O sea, era mucho mejor tomar un promedio de los datos que pasaría por acá que tomar esta regresión. En este caso no, fíjense que la regresión da 0,56, no da negativo, da positivo. No es una buena regresión, pero da positivo. La forma más usual de determinar con un valor de R cuadrado negativo es forzar que pase por el origen o por algún punto específico. Eso hace que, o sea, que si ustedes ven acá, esto está muy malo porque lo estoy forzando que pase por el origen. ¿Okay? Estos son dos ejemplos, nada más que están uno trasladado respecto de otro para mostrarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quise forzar que pase por el origen, me da un R cuadrado negativo, y lo cual no es bueno. Pero lo que les tiene que quedar es que si ustedes en alguna regresión les da que el R cuadrado es negativo, bueno, mírenlo con desconfianza, y a priori lo que se está diciendo ese resultado es que es mejor usar un promedio como aproximación de los datos, o sea que esa función que están usando. ¿Okay? Entonces, en este caso en particular, en vez de tener este ajuste, era mucho mejor tener un ajuste donde el modelo mío es un promedio. ¿Okay? Vamos a tirar otras definiciones también interesantes que se usan en estadística. Ya los nombramos, pero los grados de libertad. En el fondo, los grados de libertad indican la cantidad de valores independientes que pueden variar en un análisis manteniendo las restricciones. Entonces, es una combinación de cuántos datos hay y cuántos parámetros se necesitan estimar. O sea, cuánta información independiente entra en la estimación de los parámetros. Entonces, si yo quiero tener estimaciones muy precisas, en realidad debería tener muchos grados de libertad. O sea, cuanto mayor sea la diferencia entre los datos experimentales que medí y los números de parámetros que tenga, bueno, tendré algo más preciso. Y los grados de libertad definen un poco la distribución de la probabilidad para las estadísticas de las funciones que prueban hipótesis. Como hemos visto recién en esa tabla que vieron que en la tabla de los y cuadrado normalizados o y cuadrado reducido era para distintos grados de libertad. Entonces, esos grados de libertad definen esas distribuciones. ¿De acuerdo? Ahora, hay muchas funciones de distribución que se utilizan para probar la validez de un modelo. De hecho, ustedes van a usar el Origin y van a tener que, cuando ven los resultados que les tira el Origin de una regresión, que lo vamos a ver dentro de un rato, les da mucha información estadística. Uno generalmente se queda con que, bueno, si traté de ajustar una recta a mis datos experimentales,
me dio una pendiente y una dispersión, y me dio un R cuadrado cercano a 1, dije, bueno, está bien, listo. Bueno, en realidad hay que ser un poquito más cuidadoso para poder afirmar que esa regresión lineal que hice ajusta, o sea, ese modelo lineal ajusta bien mis datos experimentales. Y hay que mirar muchas cosas. Y esto lo dan los programas. Uno, hay que mirar la distribución T, otra la distribución que se llama F, la distribución Y cuadrado, que ya lo vimos, entre otras cosas, y R cuadrado. Analicemos cada una de estas sumatorias que presentamos antes, cuántos grados de libertad tienen. Fíjense, la sumatoria de la diferencia de los valores medidos en la experiencia, menos el promedio de ellos al cuadrado, que la definimos como TSS, ¿cuánto grado de libertad tiene? Los parámetros que tengan, que son n, menos, perdón, los datos que tengo, que son n, menos el número de parámetros. Pero ¿cuántos parámetros tengo acá? ¿Qué modelo estoy usando acá? Bueno, acá el modelo es el promedio. Entonces el promedio es un solo valor, entonces es 1. Entonces el grado de libertad para esta, cuando trato de hacer esta sumatoria, son los números de datos menos 1. Si vamos acá al ESS, que es la diferencia entre el valor observado, el modelo, menos el modelo primario, que sería un promedio, este modelo tiene m parámetros, este promedio tiene un parámetro, los grados de libertad en este caso son m menos 1. Y en el caso de la diferencia entre los valores medidos y los valores del modelo, es el que venimos definiendo como grado de libertad para el Y cuadrado, que son el número de datos menos el número de parámetros. Entonces, en este caso, si en el ejemplo que vimos antes eran 20 datos menos 2 parámetros, 18 grados de libertad. Entonces, cuando uno valida regresiones, utiliza distintas estadísticas. Insisto, no nos vamos a meter de lleno a las estadísticas porque no tiene sentido, se las voy a comentar. Una es lo que se llama, primero que la variación explicada del modelo, lo que estamos viendo, no es al azar. O sea, si yo pongo un modelo para explicar datos experimentales, tengo que decir, bueno, y me explica ciertos datos, esos datos no tienen que ser al azar. Eso es lo que se llama el test F. Entonces, esa estadística, la estadística F, que tiene una dada función matemática continua, nos dice si la dependencia es al azar o no. Después tenemos que los parámetros de la regresión, o sea, los parámetros del modelo, sean significativamente distintos de cero. O sea, que esos parámetros realmente sean significativos o no. Ese es el modelo que se llama T, o T o llamado test de student o función de student. Entonces se hace un modelo para cada, perdón, se hace un estudio para cada parámetro del modelo. Por ejemplo, si el modelo fuese lineal, tendríamos que analizar tanto para la ordenada como para la pendiente que se cumpla el test T. Entonces, lo que dice el test T o la estadística T nos dice si cada parámetro es significativo o no para el modelo. Les doy un ejemplo. En la relación de el cuadrado del periodo medido en el péndulo y la longitud del péndulo, esa relación es lineal, ¿de acuerdo? Va a tener una pendiente que es inversamente proporcional a la aceleración de la gravedad. Uno le podría sumar una ordenada al origen y tratar de ajustar los datos experimentales de esa manera. Seguramente que si el modelo es correcto, esa ordenada al origen no va a ser significativa. El test T nos va a decir eso, que esa ordenada no es significativa. Para ese ejemplo en particular, que además es el ejemplo que ustedes van a hacer experimentalmente en la clase de hoy. Después, la otra prueba para validar la regresión es que el R cuadrado sea cercano a 1. Y la otra, que el residuo, que lo vamos a ver después, tenga una distribución aleatoria. El residuo es la diferencia entre el valor observado y el valor del modelo, para ese punto. ¿Okay?
Bueno, entonces las hipótesis más comunes que se usan para las regresiones son que los residuos no varían con la variable independiente, que los residuos son independientes entre sí, no están vinculados, y que los residuos siguen una distribución normal. Entonces, estas son hipótesis usadas en las regresiones cuando uno quiere estudiar el tema de los residuos. Bueno, cuando uno quiere hacer un test de normalidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que en el fondo hace con esos tests que mencioné antes? Si la variable tiene una distribución normal o gaussiana, se usan las estadísticas paramétricas que se basan en esta suposición. Si una variable falla a la prueba de normalidad, bueno, lo que hay que mirar es que el histograma, a ver si la distribución es normal, si hay algún valor o grupo de valores que están fuera de esa normalidad. Si no hay valores atípicos y se puede intentar una transformación para que los datos sean normales. Y si no hay una transformación viable y se pueden usar métodos que no son basados en parámetros para hacerlo normal. O sea, en el fondo, si yo veo que mis variables no siguen una función normal, bueno, puedo tratar de ver cómo las puedo llevar a una función normal. Bueno, uno de los test que se usan para los modelos, dijimos, es la estadística F. La estadística F surge del cociente entre los E sub ES dividido en sus grados de libertad y el RSS dividido sus grados de libertad. Esto lo vimos antes. Esto es el valor de la función F. Recordemos que los grados de libertad, como los calculábamos, ¿no? Esa distribución F se la llama es la distribución de Fisher-Zencor, y esa distribución es continua, y es la que normalmente se prueba para probar el modelo como tal. Generalmente se usa cuando hay análisis de varianza. La menciono porque en el Origin me dan los valores de la distribución F y me dicen si mi modelo se ajusta de acuerdo a esta distribución F o no. O sea, si esta prueba de ajuste del modelo da. También se basa en una función de distribución complicada, que no tiene mucho sentido verla, pero sí tenemos que saber cómo analizamos estos valores. Lo comento porque en el Origin aparecen estas cosas. Y lo que en general en las regresiones del test F se compara el ajuste de diferentes modelos. Se toma un modelo que sería el modelo más simple, que podría ser que los datos den un promedio, y se compara el modelo que quiero ajustar contra ese modelo. Pero acá se compara todo el modelo y no los parámetros del modelo, que es lo que hace la regresión T. Entonces, lo que tiene la estadística F es que considera el modelo como un todo y evalúa los múltiples coeficientes simultáneamente. Esa es la diferencia entre el test T y el test F. Uno evalúa todo el modelo con todos los parámetros del modelo, y el test T analiza la normalidad de cada parámetro del modelo. Bueno, el test F puede haber algo que se llama el test de significancia general, que es una forma específica del test F. Bueno, no tiene demasiado sentido. Y las hipótesis que maneja el test F son la hipótesis nula, o sea que el ajuste de modelo es de solo intercepción. El modelo de solo intercepción es cuando tenemos una constante. El ajuste de modelo de solo intercepción y el modelo son iguales. Y la alternativa sería la opuesta de la hipótesis nula. Ahí está. Y el modelo de T, el de Student, para cada parámetro. Entonces, la distribución T es una distribución de probabilidades que surge de estimar la media de una población normalmente distribuida, cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar de la misma es conocida. Entonces, se define el parámetro T como el parámetro que quiero estudiar menos su dispersión. Esa dispersión se define como la sumatoria de las variables medidas menos las variables del modelo al cuadrado, que es esto que está acá, sobre
los grados de libertad, n menos m, dividido la sumatoria de los cuadrados de la variable independiente. Esto es cómo se define el valor t. Y también hay tablas para explicar el valor t. Entonces, si este parámetro b, que es lo que yo el parámetro que estoy evaluando, es igual a 0, bueno, significa que no hay cambios significativos al variar la variable dependiente y la variable independiente. Entonces quiere decir que este parámetro no corre. No sé qué me pasa, que a veces paso el... Bueno, y en el tema de los residuos, que es lo otro que hay que mirar, fíjense, acá acuérdense que los residuos son la diferencia entre el valor medido y el valor esperado de acuerdo al modelo que estoy usando. Recuerden, en el caso de una regresión lineal, este modelo acá será una recta, ¿no? La función de una recta. Entonces, si yo grafico los residuos en función de la predicción, si los residuos están distribuidos normalmente, acá tengo una distribución de tipo normal, o sea que es al azar. Entonces, estos gráficos hay que mirarlos, porque si yo hago todo mi ajuste de regresión, me da el R cuadrado bien, me da el G cuadrado bien, hago la distribución de Student y me da bien, me da la función F bien, y miro los residuos, y veo que la predicción me da una dependencia o cosas por el estilo, tengo que empezar a desconfiar un poco de los valores que estoy haciendo. Entonces, normalmente los residuos tienen que seguir una distribución normal. Entonces, lo que significa que cuando miro este gráfico, tendría que ver más o menos respecto de la línea media. Fíjense que la línea media acá, ¿cuál es? La línea media sería cuando esto es 0. Voy a tener valores por encima. Estas diferencias van a ser positivas y negativas. Entonces pueden ser que tenga valores por encima o por debajo. Si estos están distribuidos medio así al azar, los valores por encima y por debajo, y son valores chicos, bueno, uno podría decir que la distribución de residuos es correcta. Si uno tiene ciertas tendencias, está viendo que la dispersión del error no es constante. Si uno ve una tendencia en los residuos que sigue una forma determinada, uno puede pensar que al modelo mío le falta alguna variable, le falta, algún parámetro más. Si ve una distribución que sube y baja este tipo, uno puede pensar que no es el adecuado. Bueno, en el fondo lo que me está diciendo, este gráfico y este gráfico me está diciendo que mi modelo no es el adecuado y lo tengo que revisar. Este de acá me está diciendo que tengo que mirar un poco la dispersión, y este que está acá me está diciendo que más o menos los datos son correctos. Y otro valor que aparece también cuando uno hace estudio de regresiones, y también los da el Origin, y son números que uno ni los mira, pero están ahí, es los valores P, ¿no? El valor P es la probabilidad de rechazar la hipótesis de que esa función está bien o que está mal, ¿no? Entonces, el valor P para cada variable del modelo prueba la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a 0, sin efecto. Un valor P bajo, o sea menor de 0,05 o 5%, indica que se puede rechazar la hipótesis nula. Es un predictor que tiene un predictor, o sea, podría ser en la función de student el predictor de la ordenada al origen. Si tiene un valor bajo, o sea, menor que este valor, quiere decir que ese predictor, ese coeficiente, es significativo en el modelo y no lo puedo rechazar, lo tengo que considerar. En cambio, si ese valor P es muy alto, diría que ese valor está fluctuando al azar y por ello lo puedo rechazar. Entonces, normalmente los valores de P se utilizan para determinar qué términos mantener en el modelo de regresión. Ahora vamos a ver un ejemplo y se va a entender. No quiero profundizar en esto porque es un tema más bien de estadística y nosotros queremos usar esto como herramienta para interpretar los gráficos que vamos a construir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que queremos medir la velocidad de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, una forma directa es como
nos miden en la ruta para ver si nos excedimos en la velocidad con el auto, que es usando una pistola velocidad, ¿no? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a medir es una velocidad más una dispersión, más o menos una dispersión, un error que viene asociado al instrumento si es que mido una vez, y si no, habrá fluctuaciones estadísticas si es que mido varias veces. Es el error del instrumento más las fluctuaciones estadísticas. Ahora, una forma indirecta, que es lo que nos interesa, es midiendo la posición a dos tiempos distintos y luego haciendo el cociente entre la distancia recorrida en esos tiempos, x2 y x1, y t2 y t1. Bueno, eso quiere decir que en la posición x1 medí un tiempo, en la posición x2 medí otro tiempo, hago el cociente y tengo la velocidad. Entonces, esta es una forma indirecta de medir la magnitud-velocidad. Tenemos una forma directa y una forma indirecta. Nos interesa esta indirecta. Entonces, como es una forma indirecta, si yo quiero calcular el error de esta medición, bueno, tendré que usar la definición del error o de la desviación estándar que vimos en la clase pasada, que tenemos que hacer la sumatoria de las derivadas parciales de la función respecto de los parámetros, perdón, de las variables, elevado al cuadrado, por la dispersión de la variable. Donde acá las variables serán x1, x2, t1 y t2. Y podré calcular la dispersión de la velocidad. Fíjense que en ambos casos, tanto en el primero como el segundo, podríamos medir n veces y reportar la media de las velocidades obtenidas. Entonces, finalmente el error va a ser un error asociado al error estadístico, en ese caso, y un error que es el nominal. Esto surge de cómo definimos los errores en la clase pasada. El nominal es donde pesa, por ejemplo, el error del instrumento, o el error del observador. Y el estadístico son de las fluctuaciones al azar. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo mido la posición n veces? O sea, yo lo que estoy a medir en un dado tiempo, voy a medir lo más posible la posición. Y tenemos la ecuación horaria. La ecuación horaria que me dice que la posición en un movimiento rectilíneo uniforme es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Supongamos que tenemos un cuerpo que se mueve a una velocidad, no sé, 0,1 metro por segundo y medimos 10 veces por segundo. O sea, dentro de cada segundo, como está acá, hay 10 mediciones. En este segundo hay 10, en este otro segundo hay 10, etc. Entonces, podríamos obtener algo así. Entonces, ¿esto podría dar una línea recta? ¿O hay algo mal en la ecuación horaria? O sea, ¿cómo esto lo ajusto a una línea recta? Tengo fluctuaciones porque estoy dejando pasar el tiempo acá y vuelvo a medir. Entonces, tenemos que ir a alguna estimación de cómo medir ese valor de x0 y cómo medir esa velocidad. Y también nos podríamos preguntar qué quiere decir medirlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, lo que queremos estimar en ese caso es una recta y la recta que mejor ajuste los datos. Porque estamos hablando de la ecuación horaria, ¿no? Entonces, esto en realidad es un ejemplo que es particular dentro de un problema mucho más general, que es lo que mencionamos antes, el problema de n pares de puntos, xy, medidos, y queremos elegir la recta que minimice las distancias entre los puntos y la función de la mejor manera posible con un sentido estadístico. O sea, en el fondo es esto, ¿no? Si uno lo quiere ver gráficamente, yo tengo los puntos que son las esferitas, los círculos rojos, tengo el modelo, que es un modelo lineal entre la variable y x, que en el ejemplo que di anterior sería la posición y el tiempo, y tengo una diferencia, que son las rayitas, entre el valor medido y el valor esperado por el modelo. Entonces, el método de cuadrados mínimos lo que hace es minimizar esta suma, la suma de los cuadrados de estas diferencias. En este caso tengo 5 puntos experimentales y lo que queremos minimizar es la suma de los cuadrados de esos puntos, de sub 1, de sub 2, de sub 3, de sub 4, de sub 5. Esto es lo que hay que minimizar en este ejemplito concreto y simple. Entonces, en el fondo, lo que uno quiere minimizar
es esta relación. Fíjense que acá tengo el valor obtenido, los valores I1, I2, I3, I4 y 5. Tengo la recta calculada. La recta es A más B por XY, donde XY son los valores donde yo medí los puntos I1, I2, I3, I4 y 5. Todo esto elevado al cuadrado. Esos puntos son constantes. Los puntos, los X y las Y, son números concretos. Entonces se puede pensar esta función, esta sumatoria, como una función de los parámetros A y B. Entonces, para encontrar esos parámetros, tenemos que minimizar esa expresión igual a la 0. Derivarla igual a la 0. O sea que lo que tenemos que hacer es hacer la derivada parcial, perdón, la derivada parcial de la función y respecto de a igualarla a 0, y la derivada parcial de esta función y respecto de b igualarla a 0. Eso es minimizar esta función para obtener los parámetros. Esto lleva a un par de ecuaciones lineales con dos incógnitas y se las llama ecuaciones normales. Y bueno, si uno se toma el trabajo de agarrar esta ecuación, desarrollarla, el y cuadrado me quedará con esta suma donde aparecen sumatorias en el medio. Si hago las derivadas parciales y las igual a 0, ¿no? Esta es la mecánica que hay que seguir. Y recordemos que esto lo estamos viendo. Acá en ningún momento hablé del error de las variables. No estoy hablando ni del error en X, ni del error en Y, de lo que estoy midiendo. No estoy considerando ni el error en Y, ni el error en X. O sea, lo estamos despreciando. Esto también es válido si desprecio el error en X, pero el error en Y fuese constante en todas. O sea, si solo la barrita de error en Y fuese siempre lo mismo, se puede demostrar que esto también vale. Entonces, tengo esta ecuación, lo resuelvo y obtengo los parámetros A y B. O sea, yo puedo obtener, estos son los parámetros de la recta que mejor ajustaría estos valores experimentales. Entonces, fíjense que todas estas son sumatorias de cosas conocidas, ¿no? Las variables independientes en cada punto, los valores observados en cada punto y el número total de mediciones, en todos los casos. Y yo esto lo podría resolver. Si ustedes quieren seguirlo esto en detalle, yo les recomiendo que vayan al libro de Bevington y Robinson, que está en la bibliografía que levanté en campus. Esto está básicamente, miren, en el capítulo 6, donde está esta deducción. Ahora, suponemos algo, generalicemos un poquito más. Supongamos que conocemos el error de las mediciones de los parámetros, de las variables dependientes. O sea, conocemos los sigma sub i. Entonces, ahora nos va a interesar la recta que mejor ajuste a los puntos medidos con mayor precisión, pero sí conocemos los sigma sub i. Entonces, el y cuadrado se define de otra manera, como es la definición general, donde aparecen los sigma sub i acá al cuadrado. Y fíjense que en este caso general, el sigma sub i es el sigma de cada medición I sub i. Recuerden que si estoy midiendo, no sé, el periodo una sola vez del péndulo, el sigma sub i va a ser solamente el error del cronómetro. En ese caso, todos los sigma sub i tendrían el error del cronómetro nada más. Ahora, si tiene el error estadístico, este valor puede ser diferente para cada sigma sub i. Entonces habría que considerarlo. Entonces, fíjense que respecto de lo que mostré antes, la diferencia es el valor de y que uso, ¿no? Donde aparece la dispersión en el cociente. Entonces, las ecuaciones normales quedan muy diferentes. Fíjense que las ecuaciones ahora son un poco más complejas, donde este parámetro delta tiene esta forma. No lo vamos a desarrollar. Fíjense que si los parámetros, si los sigma sub i fuesen constantes, todos los sigma sub i fuesen igual a sigma, solo tengo el error instrumental, estos sigma sub i los puedo sacar de todas las sumatorias que dan acá afuera. Fíjense que acá están a la cuarta, cuadrado más cuadrado es a la cuarta, y acá también están a la cuarta, que salen afuera acá, pero dividiendo, y por lo tanto se simplifican. Por lo tanto, los resultados
van a ser iguales que en el caso anterior, para A y B. Entonces, a lo que quiero decir es lo siguiente. Si ustedes hacen un ajuste en Origin, donde ponen en una columna los valores de X, en la otra columnita los valores de Y, y en la otra columnita el error en Y, y si el error en Y es siempre el mismo, los parámetros de un ajuste de regresión lineal A y B que van a encontrar es el mismo si usan el error o no usan el error. Justamente sale de este, porque el error es constante y dividen estas ecuaciones. Si el error no fuese el mismo para cada valorcito medido, ahí sí cambia la cosa. Esto, por ejemplo, ¿cómo esto afectaría mi ajuste? Es interesante. Acá hay dos regresiones lineales de datos experimentales que son los puntitos con las barritas de una variable dependiente y en función de la variable dependiente X. Si ustedes se fijan, los puntos, si yo no considero los errores, en relación de regresión, voy a obtener la línea roja. El ajuste va a ser la línea roja. Si yo pondero los errores, si yo los errores los considero, el ajuste va a ser la línea verde. Entonces, fíjese cómo el ajuste es diferente en función de considerar o no las regresiones en mis ecuaciones normales. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? O por lo menos, claramente, estos errores, uno, si tiene esta forma de medición, lo que tal vez tendría que revisar un poco es estas barras de error, que son muy diferentes de acá, por qué fueron así, y hacer un análisis mucho más específico de los resultados experimentales, entre otras cosas. Hola, una pregunta, disculpa. Sí. ¿Qué era ponderación? Ponderación es si vos considerás en tu ecuación para resolver la regresión lineal el error de la variable y. ¿Está bien? Viste que yo puse, vamos para atrás. Si yo cuando encuentro la ordenada al origen y la pendiente, digo, mi variable y no tiene error, no la medí con error, utilizaré esta ecuación. Averiguaré la pendiente, que es B, y la ordenada al origen con esto. Fíjense que acá no aparece el sigma, en ningún momento. En cambio, si yo considero el sigma, tengo que usar estas ecuaciones, porque usé esta relación de Y, y tengo que hacer las derivadas parciales de Y respecto de A y respecto de B igual a las a 0, de esta relación y no de esta relación. Ok, entonces si lo considero es con ponderación, ¿se dice así? Claro, con ponderación, claro. Ok, si es que considero el consideras sigma en Y. el sigma. Si es que consideras el Ok, sigma. gracias. Bien. Ahora, fíjense que en este caso, en este ejemplito, nunca estoy hablando de tener un error en X, perdón. Fíjense que no aparece una barra de error en X. ¿Por qué? Generalmente se está despreciando el error en X. Si yo considero el error en X, las ecuaciones son todavía mucho más complejas para encontrar la pendiente y la ordenada de origen. En el origen está la resolución de ecuaciones lineales considerando error en la variable X. Cuando uso esa ecuación, esa posibilidad del origin, lo que siempre tengo que buscar que los errores de la variable X siempre sean menores que los errores de la variable Y. Si yo, por ejemplo, hago mis datos experimentales, construyo mis datos experimentales, olvídense de las rectas estas de acá. Pongo Y en función de X, lo que medí, y le pongo la barra de error en X, siempre tengo que expresar el gráfico de tal manera que la barra de error en X sea menor que la barra de error en Y.
Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando medí la barra de error en X me dio mayor que la barra de error en Y. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. En ese caso tengo que hacer una inversión del gráfico. O sea, convertir el gráfico tal que el X me aparezca a este lado, el Y de este lado, y hacer los cálculos con la inversa de la función, en todo caso. Y esta es la pregunta que me hago acá. ¿Qué pasa si el error en X no es despreciable? Entonces, es mucho más complicada la resolución. Lo habitual es elegir X como la variable de menor error y despreciable. Pero claro, ¿qué criterio tomo para cumplir eso? Uno podría decir este criterio, que el error en X es menor que en Y, pero a ver, esto lo puedo decir siempre y cuando la magnitud de los errores sea la misma. O sea, si acá tengo metros, si acá tengo metros. Pero si acá tengo metros, si acá tengo energía, watts, no es la misma magnitud. Entonces, esto no me dice nada. Bueno, podría encontrar el error relativo. Entonces decir, bueno, mira, el error relativo de X que sea menor que el error relativo de Y. Es un criterio. Pero habría que ver si no aparece nada más que me pueda aclarar el problema. Y vean esto, yo tengo un punto experimental con sus barras de error en X y en Y. Entonces ese punto, bueno, lo defino con una incerteza dentro de la barra de error, ¿no? Entonces tengo el delta X y tengo el delta Y. Ahora, el punto que sigue, si yo hago una regresión lineal de los puntos, puede ser que venga con una pendiente de esta manera. O el punto que sigue, perdón, o el punto que sigue venga con un pendiente de esta manera. Entonces yo puedo considerar la pendiente de la regresión lineal para tener un criterio. Fíjense que en este caso, esta altura es B por X, delta X, y esta de acá, esta altura acá es B por delta X, son diferentes. Entonces, por ahí el criterio que yo puedo usar, que sería el más adecuado, es que esa ordenada, esa pendiente por el delta X sea menor que el delta Y. Y tomar esto como criterio para decir que realmente el error en X, o sea, es el error en Y. Si esto no se cumple, tendría que ser invertir los ejes. O sea, tendría que pasar de mi función Y igual a A más B por X a una función X igual C más MI. Donde acá está cómo la transformaría. Hago una transformación y ahora mis datos, en vez de ponerlos así, con esta función, los pongo con esta función. Y ahí cumplo que se satisface siempre que la abscisa tiene menor error que los valores de abscisa tienen menor error que los valores de ordenada. Es una transformación. Bueno, pero no dijimos nada, que esto todavía es más complejo, no se asusten con esto, pero no dijimos nada con qué errores tienen los parámetros que encontré. Hasta ahora dije, hago una regresión lineal, minimizo los cuadrados, los igualo a 0, bueno, saco el A y el B, pero no dije qué errores tienen A y qué errores tienen B. Bueno, entonces, para ese caso, se pueden calcular los errores en A y B, no lo vamos a hacer, la deducción matemática de esto. Y lo que surge acá es que hay que propagar el error de todas las variables y lo que tenemos que hacer es, como hicimos en variables independientes, hacer las derivadas parciales por la dispersión de cada variable. Acá esta es la ecuación general. Si reemplazamos este z por el parámetro A y el parámetro B, vamos a obtener estas ecuaciones. Este delta, como lo definimos antes, es esta sumatoria que está acá. Y si miramos esta ecuación, que parece bastante compleja, esto que está entre corchetes es la definición de delta. Entonces me queda que la dispersión o la varianza de A, la dispersión de A al cuadrado, o la división estándar al cuadrado, que es la varianza, es 1 sobre delta por la sumatoria del cuadrado de los valores de la variable independiente dividido el cuadrado de la dispersión. Y
en el caso de la pendiente, el parámetro B, nos va a quedar que el error de la pendiente, o la varianza de la pendiente, es 1 sobre delta por la sumatoria de la inversa de las dispersiones de cada valor. Fíjense que si las incertezas fuesen iguales, los sigmas sí fuesen todos sigmas, en realidad me cambia la ecuación, porque lo que me cambia, bueno, hay que hacer todas las cuentas, pero me va a quedar algo de esta forma, donde ahora este delta no es el mismo delta antes, sino que es un delta prima, que es este que está acá. Entonces, si el sigma es constante, la dispersión de los parámetros encontrados es esta que está acá. ¿Okay? Ahora, si uno quisiera hacer una regresión donde no consideramos los errores en las variables, bueno, se puede mostrar, no lo vamos a hacer, que esos errores se calculan con estas ecuaciones, donde ahora el sigma, este sigma que está acá, está dado por esta expresión, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores medidos menos los valores estimados por el modelo, al cuadrado dividido los grados de libertad. Entonces, esto es importante recordar, las estimaciones de los coeficientes A y B, las estimaciones de A y B no son independientes. Esto implica que una fluctuación en A puede implicar una fluctuación en B y viceversa. Y esto sí es importante a la hora de calcular los errores. Igualmente, este concepto de cuadrados mínimos no solamente se puede usar a las regresiones lineales, también a las rectas, a las regresiones por una recta. También podemos tener regresiones lineales en los parámetros, donde, o sea, siempre cuando hablamos de regresiones lineales es en los parámetros. Podríamos tener ecuaciones de este tipo, que son polinómicas, un parámetro por el seno de una variable, un parámetro por una exponencial, un parámetro por el logaritmo de la variable independiente. Todo lo que se ve seguiría valiendo para esto y habría que hacer los cálculos correspondientes. En el caso de los no lineales, donde los parámetros no son lineales, fíjense que acá aparece un A más un A al cuadrado, acá el A está dentro del seno, acá él está dentro de la exponencial, acá está dentro del logaritmo. Bueno, acá puede ser que las soluciones no siempre tengan solución única, es mucho más complejo. Y se usan algoritmos de optimización, y a veces los resultados no son únicos. Hay otros casos en los cuales yo puedo linealizar las variables y pasar de una expresión que es no lineal a una expresión que es lineal. Por ejemplo, si acá el U lo llamo el logaritmo de I lo llamo esto que está acá, y U lo llamo A por X, bueno, yo podría linealizar la función y sí hacer el ajuste de cuadrados mínimos por la función linealizada. Son trucos que uno puede hacer. Nosotros vamos a trabajar con funciones simples, así que vamos a poder usar cuadrados mínimos sin ningún problema. Veamos un ejemplito para que se cierre un poco mejor. Si quieren, este ejemplito también está en el libro que mencioné antes, lo saqué de ahí. Es un ejemplo simple. Tengo un conductor que es de níquel plata y voy a medir en 9 posiciones X de ese conductor la diferencia de potencial con un multímetro o un voltímetro. Y tengo este conjunto de valores. Para cada posición, un valor de voltaje. Yo lo puedo graficar eso en Origin. Está acá, los voltajes en función de la posición. Y puedo ir a Origin y hacer fitting, linear fit, abrir el diálogo, y en el diálogo me van a aparecer un montón de cosas que yo podría tildar, mostrando la información que puedo pedir a los resultados. Puedo tildar que me dé la desviación estándar, que me haga me diga el número de puntos, me vuelva a poner el número de puntos que estoy usando, me va a poner el grado de libertad, el valor del y cuadrado reducido, el valor del y cuadrado, el valor del r, el valor del r cuadrado. Bueno, puedo elegir un montón de valores
de coeficiente que me va a dar el origin como resultado. Lo que hace el origin es hacer las cuentas que le mostré antes, ¿no? Entonces, lo que va a darme el origin es el ajuste de la recta. Me va a poner acá en un cartelito. En este caso le había puesto la suma de los residual de los cuadrados, le había puesto el valor de R, el valor del R ajustado. Me va a dar el valor de la ordenada al origen, el valor de la pendiente y sus errores, la desviación estándar. Y en simultáneo me va a generar una planillita con todos los valores que le pedí. Pero acá en la planillita me da más información. Y acá aparece la información que les comenté antes. Fíjense, en los parámetros me va a poner el valor de la ordenada de origen y su error, pero me va a poner el valor de la distribución T, que yo la pedí. Y si se cumple esta probabilidad, acuérdense que si la probabilidad de la función T era menor que 0,05, menor que 0,05, se cumplía la hipótesis. Y acá claramente es menor que ese valor. Y para la pendiente, también me da el valor de T y la probabilidad de ese valor. Y fíjense que da mucho menor que 0,05, que era el P que les comenté antes. Entonces, quiere decir que los parámetros por sí solos tienen una distribución que es adecuada y se puede aceptar. O sea, quiere decir que esto se puede. Si alguno de estos hubiera dado mayor que 0,05, bueno, tendría que estudiar por qué pasa eso. Acá también me vuelve a poner el número de puntos, acá son 9, el número de grado de libertad, que son 7, porque son el número de puntos menos los dos parámetros que tiene la ecuación lineal. Fíjense que me da la suma residual de los cuadrados, que esto es el y cuadrado, y me da el y cuadrado reducido, que es este número, dividido los grados de libertad. Me da el R ajustado. Acá le puedo pedir que me dé un sumario de los resultados, que es más o menos repetir lo mismo. Y acá fíjense que me da si ajusta el modelo. Acá hace lo que se llama la estadística F. Y fíjense que hay que fijarse en este parámetro de acá, que está el valor de F, que mucho no me dice, pero sí si la probabilidad es mayor que F. Esto quiere decir que, como el número es mucho menor que 0,05, quiere decir que hay más de un 95% de probabilidad que el modelo me ajuste bien. ¿Sí? Por eso están estos valores que son interesantes de mirar. Si alguno de ellos me da mal, bueno, tendré que estudiar en más detalle. Y aparte me da el gráfico de los residuos, acá abajo. Acá un poco amplío lo que les conté antes, lo que les comenté antes, que es cada término. ¿Okay? Y acá, solamente a fines explicativos, hice las cuentas. La hizo el libro y yo lo repliqué acá. Puse los valores de la variable X, los valores de la variable Y, y la resolución de cómo calcular el A y cómo calcular el B de acuerdo a la teoría que dice el libro. Entonces es la suma, estos valores son la sumatoria de los XY, que me aparecen acá al cuadrado. Estos son la sumatoria de los XY al cuadrado, que me aparece acá, con lo cual puedo calcular el valor de delta prima, el n es 9 datos, me da 54.000. Fíjense que en la ecuación del ordenado origen entran la sumatoria de los XY cuadrado, que están acá, este número, entran la sumatoria de los valores de la variable dependiente, que está acá, este número, entra la sumatoria de los productos de la variable dependiente por la independiente, que está acá. Haciendo las cuentas da 0,714, que es el mismo número que da el origin, y lo mismo si hacemos las cuentas para la pendiente, que acá da 0,0262, que es lo que da el origin. Y acá los errores que da de estos parámetros es haciendo las cuentas con las ecuaciones que di previamente, que si quieren lo pueden verificar. Yo lo verifiqué, hice estas cuentas, lo verifiqué y da exactamente lo que dice el origin. ¿Okay? Con estas relaciones. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un error al voltaje? Supónganse que este voltaje, este valor de I sub I, tiene un error.
ese error es de 0,05 volts. Supongamos que sea solo el error instrumental. Con el equipito con que mido la diferencia potencial o el voltaje tiene ese error. Y se lo pongo a cada cuadradito. Bueno, si ustedes hacen lo mismo, repiten, le ponen en el origin que considera el error y hacen las cuentas, van a ver que la pendiente y la ordenada de origen les da igual. Porque justamente el sigma es constante en este caso, ese mismo sigma. Le va a variar la parte de estadística, le va a variar el chi cuadrado, porque acuérdense que ahora se define con el sigma ahí acá abajo, y el chi cuadrado reducido también le va a cambiar porque es este número dividido los grados de libertad. Pero el resto le va a dar lo mismo. Le va a cambiar el f, pero sigue valiendo el valor de f, pero sigue valiendo, pues si vamos a la definición de f aparece el sigma dando vuelta, pero sigue valiendo en este caso que la probabilidad es menor que 0,05 y por lo tanto el modelo es válido. Ustedes pueden hacer una prueba, los invito a que lo hagan si quieren con estos datos, pero pongan las barritas de error que se le ocurran. En vez de 0,05 pongan una que tenga 1, otra que tenga 0,07, otra que tenga 0,06. Háganse un gráfico, calculen la regresión con origin y ahí sí van a ver que les va a cambiar los valores dependientes y ordenados del origen. Finalmente, para esta parte, los gráficos de regresión. Si vamos para atrás, cuando ustedes le pidan al origin que le calcule la regresión lineal, le va a aparecer un gráfico de regresión. Si ustedes teclean sobre ese gráfico de residuos, gráfico de residuos, es lo que yo hice acá ampliado. Entonces, fíjense, recuerden que los residuos son la diferencia entre el valor observado y el valor esperado por el modelo. Eso es lo que está graficado acá. Cada uno en función de la variable independiente, en función del X, está puesto acá, ¿no? El X es la posición, cuando yo medía en cada punto de ese conector de níquel-plata. Entonces, fíjense que acá los residuos dan alrededor del valor 0, o sea, quiere decir que tengo residuos positivos y residuos negativos y están más o menos alternados. Si uno tiene una alternación de este tipo, bueno, puede decir que sí, la distribución de residuos es normal, podría hacer algún test, pero a ojo de buen cubero uno ya ve que esto es mal. Si esto hubiera tenido una tendencia todo para arriba, todo para abajo, o una hipérbola, una parábola, lo que sea, ya quiere decir que, ojo, puede ser que, si bien el modelo me ajusta bien, porque el R cuadrado me dio cercano a 1, porque la función f me dio con la probabilidad que corresponde, porque la t de student de los parámetros individuales me dio bien, habría que mirar, porque me puede estar diciendo que a mi modelo, en este caso el modelo lineal, le puede estar faltando algo, que no tendría que ser lineal, que por ahí tiene que ser parabólico, algo puede ser. Por eso los residuos hay que mirarlos, y también hay que mirar que los valores de los residuos no sean mucho más grandes que los valores de la variable esperada. Entonces, hay que tener que los valores del promedio, hay que tener un poco cuidado con eso también. Pero primera manera de ver es que estén bien distribuidos alrededor del valor 0. ¿Okay? Bueno, ahora en un ratito, yo termino, Martín les va a contar un poco sobre un programa que van a tener que bajar para poder mirar y sacar información a través del movimiento del péndulo. Registrar el movimiento del péndulo a través de una filmación con el celular y usando un programa que se llama Tracker van a poder registrar el movimiento del péndulo. Y es una herramienta muy útil y la vamos a usar de ahora en más también como una manera de un instrumento más en nuestra casa a través de una APK o de una APK que pueden usar en el celular o en la computadora. Pero la clase experimental de hoy, lo comento después en las preguntas que me quieran hacer, es tratar de medir la dependencia, la dependencia entre el periodo y la longitud del hilo del péndulo para poder sacar de forma indirecta la aceleración de la gravedad. O sea, fíjense que es
una medición indirecta de la aceleración a gravedad a través de dos variables, período y longitud del hilo, utilizando una regresión lineal. O sea, entran los conceptos de medición indirecta y entran los conceptos de regresión lineal. Lo que van a tener que hacer es, para una dada longitud de su péndulo, medir la oscilación. Elijan ustedes si le quieren elegir con pequeñas oscilaciones, un ángulo pequeño, desde el punto de máxima velocidad o desde el punto de mínima velocidad. Hacen 50 oscilaciones, van a sacar el promedio con su error, van a tener el error de la longitud del péndulo, del hilo del péndulo, porque lo van a medir con una regla o una cinta métrica. Lo van a hacer para 7 longitudes diferentes. Van a poder construir su gráfico de cuadrado del periodo en función de la longitud y de la pendiente. Van a poder evaluar G, pero también yo les aconsejo que lo ajusten a través de la relación lineal con una ordenada al origen, para ver que realmente con usando Origin o Python, los que quieran programarlo en Python, van a estudiar también si el ordenado de origen da 0 o si da 0 dentro del error o qué es lo que pasa. Y bueno, y empezar digamos, a analizar todos los problemas. Después, comparar estos resultados de la aceleración de la gravedad con la aceleración de la gravedad medida como se comentó en la clase pasada. Si quieren hacer algunas preguntas ahora, les puedo contestar todo lo que quieran. Buen día. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Consulta con la medición del hilo. ¿Se hace una sola vez? La medición del hilo sí la haces una vez. Por cada vez que reconstruís el péndulo, normalmente lo que uno hace es hacer un nudito, ¿viste?, en el hilo y desatarlo para hacerlo más largo, más corto, y no tener que estar cambiando el hilo. O sea, lo vas acortando. Pero sí, lo medís. Cada vez que medís la longitud del hilo, ahí tendrás el error asociado. Lo podés medir varias veces si querés, en ese caso tendrás un error estadístico. Si querés ser más preciso, medilo varias veces, 5 veces, y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. ¿Cómo te vas, Sofía? Sí. Tenía una pregunta. ¿Cada vez que cambiamos la longitud del hilo, tendríamos que hacer las 50 mediciones de vuelta o es Sí, porque 50 mediciones justamente, totales? claro, justamente con cada longitud de hilo vos querés sacar el periodo. Y ahí sí vamos a explicar estadística para encontrar cuál es el error del periodo medido. Ustedes ya tienen experiencia, eso es, la verdad que lo van a poder hacer rápidamente, porque dejan oscilar el péndulo en esas condiciones de longitud de hilo, lo van a grabar, y pueden obtener el periodo del péndulo para esa longitud. Sí, la tienen que hacer 50 veces. 50 oscilaciones, ¿no? Nada más. Porque con 50 oscilaciones llegás a un valor de periodo razonable con un error razonable. Ok, genial, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ¿está por ahí Martín? Sí, yo estoy, Ángel, perdón. Estoy sin cámara porque me están dando medio lento internet y Bueno. apagando la cámara mando un poquito mejor. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Escúchame, si querés hacemos un pequeño intervalo antes de que comiences con el tracker, o Eso como gusten, como a mí me da lo mismo, como prefieran ustedes. podemos hacer un pequeño intervalo ahora, de 10 minutos, y después largamos con tu explicación sobre el tracker y después hacemos la experiencia. ¿Está bien? Dale. Perfecto, como prefieran. Como quieran, no sé qué opina el resto. Manden chats a ver qué opinan.
A ver los chicos qué opinan, si quieren hacer un intervalo ahora. Sí, Bueno, hay quórum para hagamos un intervalo. break, toman un café. Igualmente todo lo que vimos ahora es para digerirlo de a poco, no es una cosa que... Hay muchos conceptos, insisto, no se centren tanto en las ecuaciones que pueden variar un poco, pero sí en lo profundo, digamos, lo que significa hacer una regresión lineal y cuáles son los parámetros que yo tengo que mirar a la hora de analizarlo, ¿no? Así que eso es lo que queremos ver. Y bueno, en la medida que ustedes lean esto y vayan a los libros que les comenté, que están en la bibliografía, van a poder seguramente comprender más todo esto. Igualmente lo vamos a guiar con los programas y se van a dar cuenta que no es tan complicado. Bueno, hacemos un intervalo y yo diría que son menos 20, 11 menos 20, si quieren a las 11 menos 5, ¿está bien? Nos volvemos a encontrar. Dale, Okay. Ángel, perdón, Sí. justo preguntaron antes de arrancar el intervalo, porque si no, pobre, quedó la pregunta colgada. ¿Para cuándo es el informe 2? Pregunta. Está en Campus, yo puse el cronograma nuevo hace unos días. Tienen tiempo hasta el 1 de mayo de entregarlo. ¿Ok? O sea, el informe 2 es lo que vieron la clase pasada, más lo que miran hoy. ¿Está bien? Igual lo chequeo por las dudas, pero estoy casi seguro que puse 1 de mayo. Un minuto. No, el que está en el campus está corregido ya. Vuélvanlo a bajar. Sí, está corregido el del campus, seguro. Por eso digo que... Sí, el que dice versión 3 dice entrega 1 del 5. 1 de mayo. Sí, yo ese cronograma lo puse hace 5 o 6 días, una cosa así lo levanto. Así que bueno. Bueno, paramos un ratito, voy a tomar un café y nos encontramos de nuevo. Dale. Ok.